Eh, Bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 1 al 2. Pensaba estos días que cuando los niños tienen su clase afuera o en una sala, generalmente pensamos que no son parte del culto. O a veces decimos, estos domingos, primer domingo del mes, los niños sí son parte del culto. La verdad es que ellos siguen participando del culto, pero en su lenguaje y en su contexto de ahí. Pero también participan del culto. Y hoy, primer domingo del mes, también están participando del culto hoy. Así que tengo el desafío de que no se queden dormidos, de que los papás vayan ahí explicándole las palabras extrañas que yo voy diciendo y que puedan estar con ellos también escuchando y meditando en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a aquellos hermanos que no veíamos hace mucho tiempo. Estamos muy contentos de verles. El Señor les bendiga. Así que, bien. Oremos antes de todo, oremos. Amado Señor, estamos delante de usted y delante de su palabra, la cual tiene la autoridad para guiarnos, para consolarnos, para animarnos, para abrir nuestros ojos, para transformar nuestro corazón. Y Señor, en esta tarde te pedimos que tú ocupes tu palabra, Señor, para transformar lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en ti, Señor. Y que mientras meditamos, masticamos y escuchamos tu palabra, tú puedas cambiarnos, Señor. Porque estamos profundamente necesitados de ti, Señor. Esa es la realidad. Y aquí estamos ofreciéndote culto a ti, Señor, que estás en medio de nosotros. Y por eso queremos que tú seas honrado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Estamos en una serie de Romanos, para los que se vienen recién incorporando. Y la serie de Romanos tiene como título, o hemos pensado, es que tiene que ver con recordando el Evangelio. ¿Ya? Recordándole a nuestro corazón las verdades del Evangelio. Porque estamos convencidos que esta verdad del Evangelio, que es la buena noticia acerca de Cristo, que está salvando a hombres y mujeres pecadores y va al final de los tiempos reunir a todo su pueblo en una nueva humanidad. Y aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, Él nos va a dar cuerpos nuevos y vamos a vivir eternamente con Él. ¿Ya? Frente a eso, pensaba este tiempo también de que estamos acostumbrados a lo digital, ¿cierto? Ya los niños hoy día no están viendo cómo la profesora o el profesor está con la tiza, o todavía se ve eso. No, la verdad que no estoy tan actualizado, pero eso es impensado, ¿cierto? Hoy día es todo digital. Y yo les quiero preguntar, quizás a los más jóvenes que están acá hoy día con nosotros, que levanten su mano, a decir que levanten la mano a estos jóvenes, porque estoy hablando de quizás más niños. La digitalización, ya una palabra extraña, mejor llamémosle así, lo digital, el tablet, los celulares, las redes sociales, ¿son buenas o malas? ¿Buenas o malas? O sea, ya todos pueden responder, ¿ya? Sí. Ya, muy bien. Katy dice, depende. ¿Alguien más se atreve a decir bueno o malo? Buenas y malas, ¿cierto? Depende de dónde, lo mismo que un cuchillo, ¿no? Depende también del uso que le demos. Depende, porque claramente la tecnología nos ha ayudado en avances con respecto a la salud, de cómo, por ejemplo, hoy día se sabe que desde la casa, desde un computador, alguien puede estar operando un robot que está no sé a cuánta profundidad en la mina, sacando material. Un robot ahí.
o los drones. Estamos viendo cómo el avance de la tecnología ha mejorado también el mismo tema de los estudios, los procesos productivos, etc. Pero también pensaba en esto de la digitalización o en esta época que vivimos, la época de lo digital. Lo que yo pensaba que es dañino en lo digital es lo que ha generado en nosotros. Ha generado una cierta sensación de inmediatez. Todo rápido. Y nos olvidamos que la vida consiste en un proceso largo. De hecho, los chiquillos recién supieron hace poco, se dieron cuenta que tuvieron que esperar 9 meses, acá también, los chiquillos 9 meses para que la Pipi naciera y el Isaías también, 9 meses, que fueron rápidos, ¿no? ¿O lentos? No tan rápido, ¿cierto? Depende, también depende. Lo que quiero compartir con ustedes es que frente al texto que tenemos hoy, que Pablo está desafiando a una comunidad que está enfrentada también a un montón de desafíos. Pero pensemos un poco también en los desafíos que hoy día como comunidad de creyentes tenemos. Se dice que esta generación de cristianos es la más expuesta a crisis de identidad o también a conflictos emocionales y a una alta sensación de insatisfacción espiritual. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Nos identificamos con eso? Ahí como que no vieron muchos sí. ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será la causa de esto? ¿Será que estamos demasiado conectados, llamémosle así, para no decirle mundo, con la cultura? ¿Con las ideas que este sistema de mundo nos ofrece? Más que estar conectados con Dios. Entonces, leamos el texto. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero compartir con ustedes 3 verdades. En realidad, sí, 3 verdades. Hay una pregunta también entre medio, pero lo primero, frente a este texto, que es el fundamento de nuestra consagración. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo lo que está haciendo aquí en el capítulo 12, verso 1, está diciendo, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué está diciendo? Lo que él viene diciendo antes. ¿Y qué viene diciendo antes? Del verso 1 al 11, debían haberme corregido, del capítulo 1 al 11, él viene describiendo la misericordia de Dios. Observemos. Observen que dice, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia? Significa sencillamente entregar amor por alguien que no lo merece. Podríamos definir la misericordia como entregar amor a alguien que no lo merece. Pero si ustedes observan bien en sus textos ahí, y los tienen tanto digital como en papel, observen qué es lo que dice, misericordia o misericordias, en su texto que tiene ahí. Por lo menos el que yo tengo acá, lo subrayé y dice misericordias de Dios, plural. ¿Por qué? Y esto es interesante. Porque significa, no es solamente una observación técnica del lenguaje, algo nos está comunicando. O sea, consideren las misericordias de Dios. Capítulo 1 al 3 de Romanos. ¿Qué nos dice? Que todos, en ese contexto en el cual Pablo está hablando, tanto judíos como gentiles o griegos,
que era el mundo conocido entre ambos, ambos están bajo condenación. No hay uno bueno, no hay quien haga el bien. Todos están total y completamente perdidos, caminando a un abismo, bajo condenación, sin esperanza. Entonces, el capítulo 3 al 5 nos dice que Dios en Cristo ofrece la solución, que Él vive la vida que nosotros no podemos vivir en nuestro lugar. En su cruz, en su muerte, Él recibe el castigo que nosotros merecíamos. Y no solo eso, nos dice que la salvación es por gracia y no por los méritos, no por méritos humanos, que es por gracia, es un regalo y se recibe por fe. Pero no solo eso, más adelante nos dice que ese evangelio no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos transforma. El capítulo 6 de Romanos nos dice eso. Enseña que ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados del poder del pecado. El capítulo 7 nos enseña que, ¿se recuerdan? Seba parece que le tocó compartir sobre eso. Capítulo 7 de Romanos nos dice que aún existe una lucha en tu corazón contra el pecado. Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Está describiendo la lucha real que hay en nuestro corazón en contra del pecado. El capítulo 8 nos dice Pablo que el poder del Espíritu Santo nos habilita para esta batalla. El Espíritu de Dios vive y mora en nosotros y nos capacita para vivir una vida entregada a Dios. Por eso dice el capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero al final del capítulo 8 termina que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Menciona la vida, la muerte, ángeles, principados, cualquier cosa creada. No tiene el poder para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Capítulo 9 nos dice que la salvación es del Señor. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se acabó. ¡Wow! Dios es Señor y es autor de la salvación. ¿Recuerdan a Jonás dentro del gran pez? Me fui mucho más atrás, pero ustedes, la gran mayoría, estuvieron en la serie de Jonás. Jonás, por su desobediencia, estaba dentro de un gran pez clamando al Señor. Y exclama y dice esta gran verdad teológica, pero práctica para nosotros, que la salvación es del Señor. Y Pablo en el capítulo 9 está recalcándolo, la salvación es del Señor. Entonces, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso Pablo aquí en el capítulo 12, verso 1 está diciendo, síganme, por tanto, recordando todo esto que yo acabo de resumir, que tú y yo éramos inmerecedores de la gracia que hemos recibido, porque estábamos profundamente lejos de Dios, en una condenación, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios. Por más que nos hablaban del Evangelio, no queríamos escuchar, no sabíamos nada. Y Dios tuvo misericordia, permitió que alguien nos hablara el Evangelio. Y nuestro corazón pudiera despertar, llamarlo así, a una nueva vida. Que esta nueva vida es la que Pablo está diciendo ahora. Estoy resumiendo desde el capítulo 1 al 11, Pablo está diciendo pura teología, hay muchas cosas prácticas. Pero del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo se toma el tiempo para decirnos que la teología es importante, porque está describiéndonos el carácter de Dios, pero también nos está describiendo nuestra miserable condición sin Dios. Nos está describiendo el carácter de Dios, que a pesar de nuestra miseria, Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso, el fundamento de una vida consagrada a Dios no está en cuán buena tú puedes ser, sino que el fundamento de nuestra consagración, definamos consagración como amar a Dios por sobre todas las cosas. Definámoslo así. ¿Por qué yo quiero amar a Dios con todo el corazón? Porque Él me amó primero. ¿Has pensado en eso? Quiero detenerme un poco acá. ¿Has pensado, para aquellos que están acá, que conocen el Evangelio?
Recuerda el día que el Señor vino a tu vida, que te diste cuenta que eras una miserable pecadora, un miserable pecador, y que estabas profundamente necesitado del Señor, y el Señor por misericordia viene y te salva, por gracia. ¿Qué pasó en tu vida ese día o en ese momento? ¿Qué es lo que más querías hacer? ¿Leer tu Biblia? ¿Orar? ¿Meditar en él? ¿Compartir tu fe con otros? ¿Eso fue hace mucho tiempo o fue hace muy poco tiempo? No lo sé. Pero meditemos en eso. ¿No debiera ser lo mismo hoy? Pablo está diciendo, recuerden las misericordias de Dios. Hace unos meses atrás, yo andaba con el corazón muy afligido y me tocaba predicar. Y, Señor, ayúdame, porque estoy mal, no puedo predicar, ayúdame, estoy mal. Y de pronto me topé con un caballero que andaba por aquí. Y, hola, le dije yo, ¿qué anda haciendo por acá? Y me dice, no, yo estoy pintando las salas porque ahora que los niños entran al colegio, la dirección del colegio me contrató para que pintara las salas. Ah, qué bueno. Y empezamos a hablar un poco del Evangelio. Y me pregunta por acá, no, estamos teniendo culto al Señor. Ah, nosotros también tenemos culto en tal lugar, me dijo. Y cuando me dice eso, se quiebra y empieza a llorar. Y yo le dije, me sentí identificado porque yo estaba así, con ganas de llorar. Ah, ¿está pasando por alguna prueba que el Señor le puso? Y la respuesta me sorprendió. Y la respuesta fue un sablazo del Señor para mi corazón. Me dice, no, es que cuando hablo de las cosas del Señor, me dan ganas de llorar y se conmueve mi corazón. Y yo dije, yo estaba preocupado por mis dificultades, por mi problema, con mis preocupaciones, en lo que yo estaba viviendo. Y él estaba llorando y quebrantado porque su preocupación estaba fuera de él, en el objeto de su amor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta falta nos hace poner nuestro corazón en las misericordias del Señor, en Dios? ¿Cómo sería nuestra vida si estuviéramos con el corazón ahí, puesto en el Señor? Si realmente nuestra vida estuviera consagrada a Él. ¿Qué cosas hoy están distrayéndote? ¿Qué cosas hoy has puesto en tus prioridades por sobre el Señor? ¿Qué cosas son obstáculos en nuestra comunión con el Señor? ¿Personas? ¿Preocupaciones? ¿Ansiedades? ¿Circunstancias? Entreguémoselas al Señor. Consagremos nuestra vida a Él. El fundamento de nuestra consagración es el Señor. Son las misericordias de Él. Eso es lo primero que podemos ver en el texto. Por eso dice, presenten a Dios. La misericordia es que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto ahí, que en el fondo tiene que ver con adoración. Ya en el Antiguo Testamento, la forma de adorar a Dios era a través del sacrificio de animales. En el Nuevo Testamento, la figura de adoración o de la figura, llamémosle así, del Evangelio de Cristo, ahora en el Nuevo Testamento es Cristo mismo, que Él muere por nuestros pecados como sacrificio. Pero así nos demanda a nosotros, como dice el texto, que presenten sus cuerpos, dice. ¿A qué se refiere con eso? Como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Primero, cuerpo significa todo lo que hacemos. Tus estudios, tu trabajo, tu matrimonio, tus relaciones con las personas del trabajo, tu relación con el futuro, con el emprendimiento, tu relación con el pasado, cómo miramos el pasado. Todo, tu cuerpo es presente en todo lo que tú haces delante del Señor como un sacrificio vivo. Antes eran cuerpos de animales que se ofrecían a Dios. Ahora Pablo está diciendo que nosotros debemos presentarnos como sacrificios vivos.
delante de Dios. Ahora Pablo lo que está haciendo es redefinir la adoración. La adoración ahora tiene que ver con todo lo que tú haces. No solamente lo que estamos haciendo ahora de adorar al Señor mientras meditamos en su palabra, mientras cantamos, oramos, conversamos, oramos unos por otros, meditamos en el sermón. Todo lo que tú haces después del trabajo, todo lo que tú haces antes de ir al trabajo, todo lo que tú haces cuando estás mirando el teléfono, todo lo que tú haces cuando le hablas a tu esposa, a tu esposo, todo lo que tú haces cuando piensas en el futuro de tus hijos, todo lo que tú haces cuando estás conversando con alguien y nadie te ve. Todo es una adoración, un sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es toda nuestra vida, todo lo que hacemos. Por eso el Señor nos dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que una vida consagrada al Señor es una vida completamente rendida al Señor. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El texto nos está diciendo que tenemos que ir a la cruz. El texto está diciendo que cada circunstancia que tú vivas, tanto de alegría o de dolor en tu vida, es una ofrenda, es una adoración al Señor. Estamos 24/7 adorando al Señor con nuestros pensamientos y con todo lo que hacemos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque esto nos libera un poco de la religiosidad que se quiere colocar en nuestro corazón. Nos dice, ok, es todo lo que hacemos. ¡Oh, qué hermoso! Es como lo que decían los reformadores. Vivimos delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos delante de Dios como un olor fragante de Él, adorándole, honrándolo. Consagremos nuestra vida al Señor. Lo segundo, se me enredaron los papeles aquí. Lo segundo es una pregunta. ¿Cómo es una vida entonces consagrada al Señor? Para los niños que están ahí escribiendo, ¿cómo es una vida consagrada al Señor? Dijimos que el fundamento de una vida consagrada o el fundamento de amar a Dios es la misericordia de Dios. Hemos recibido el amor y la misericordia de Dios, por lo tanto queremos ser ofrendas vivas de adoración al Señor. ¿Cómo entonces es una vida consagrada a Dios? Verso 2. Observen ahí y subrayen ahí. Y no se adapten a este mundo, comienza el verso 2. Y no se adapten a este mundo. ¿Qué significó esto para los primeros oyentes? Contexto, primer siglo, poder político, religioso, cultural romano, que ejercía una autoridad. Tenían que rendir pleitesía y honor al César. Y los creyentes tenían un solo rey, y ese rey era el Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban expuestos a las ideas de ese tiempo. ¿Y cuáles eran? Eso incluía la cultura, la religión, la política. Entonces el Imperio Romano estaba construido en base a principios como el honor es muy importante, o como la admiración por el poder, o la dominación sobre otros, o existía una exacerbación o un amor por la exaltación al individuo, al yo. Exactamente todo eso. Y sin ir más lejos, también se potenciaba mucho todo lo que era la idolatría acerca de la inmoralidad sexual como algo normal. ¿Les parece eso conocido con el contexto de ahora? No tienen nada
mucha diferencia a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, con esta parte del verso 2, y no se adapten a este mundo, significa no se adapten, o quiere decir, no permitas que las ideas de nuestra cultura dominen tu corazón. Dominen tu corazón. Que la cultura, llamémosle así, las ideas que están hablando. Y eso lo podemos ver como, por ejemplo, no quiero hacer juicios de valor o no, solamente voy a describir parte de la cultura. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Milo J, uno que cantó hace poco. Ahí me miraban al tiro las chiquillas, pero ¿viste? Era para llamar la atención. ¿No se llama así? Sí, se llama así, perfecto. Yo no le había prestado mucha atención, pero me llamó la atención de cómo un artista puede expresar cómo estamos viviendo. Con un cuchillo en la espalda, o sea, no real, pero tenía una figura en cuchillo. Y yo lo primero que miro, el escenario. Yo no estaba a las 4 de la mañana viendo a Milo J, lo vi después, ya una repetición, para que sepan. No, o sea, sí, es verdad, pero no, si ustedes lo vieron, no hay drama, tranquilo, ¿ya? Eso quise decir. Es que lo primero que me llamó la atención es cómo él cantaba y el escenario detrás. Y yo dije, ¿qué onda? Y empecé a mirar, me bastó para mirarlo con un rato, como para sacarle la foto. Sombrío atrás, como negro, unas nubes negras. No sé si es mi más falsa interpretación, pero lo que yo vi, lo que logré percibir, es que él está empatizando con una sociedad que está decepcionada de otros. ¿No estará así nuestra sociedad? Decepcionada de todas las ideas culturales que han vendido como chaya, como humo. Entonces, yo pensaba en esto, de cómo las ideas de la depresión, de la angustia y otras más pueden estar alojándose en nuestro corazón. No porque un artista esté hablando de eso, sino porque el mundo está así. Cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en las ideas de este mundo, como dice, no se adapten a este mundo, a estas ideas filosóficas de este mundo, nuestro corazón se va a angustiar. Y es así como está nuestra cultura. Por eso la gran noticia del Evangelio es que nuestra esperanza está únicamente en Cristo. En Él. En Él. Pensaba en esto. La expresión este mundo nos muestra esto. Síganme en esta idea. Las idolatrías culturales. Idolatrías, ¿suena bonito? Idolatrías culturales. Pero observen, síganme acá, los niños que están acá. Uno dice, claro, hoy día se habla mucho del amor a ti mismo. Ocupa muchas horas de gimnasio, toma una dieta muy saludable, no permitas que nadie robe tu paz, tienes que vivir siempre feliz, alegre, aléjate de los que te hacen daño, no enfrentes los conflictos, arranca, no sé, estoy pensando lo que hoy día se celebra culturalmente. ¿Estoy equivocado o está bien? Algo así, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con el amor a uno mismo. Y uno piensa que son solamente ideas, pero fíjense lo que la Biblia dice acerca de cuando Pablo dice, no se adapten a este mundo. Pablo ocupa este concepto de otra manera en Efesios capítulo 2, del 1 al 2, dice, ustedes antes estaban muertos a causa de la desobediencia y de sus muchos pecados, vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, Pablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ya, Pablo ya se está colocando un poquito denso, pero está describiendo qué es lo que hay detrás de las idolatrías culturales. Yo he nombrado solamente una, el amor a sí mismo.
Diego está diciendo que no debo preocuparme por mí, que no debo ir al gimnasio, que no debo ir a las termas, no sé, o que no debo tener vacaciones. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando el amor por ti mismo comienza a ser tan grande que tú dejas de preocuparte por el otro que sufre, que tú dejas de preocuparte por el otro poder colaborar con su crecimiento espiritual, etc. Observen, en 2 Timoteo Pablo vuelve a describir esto, y esto es un poquito más, más claro Pablo. Dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 2, Timoteo dice, Timoteo era un joven pastor que le tocó pastorear a una iglesia. El Señor lo envió ahí y estaba enfrentando un montón de dificultades. Y Pablo, el apóstol Pablo, que era su amigo y su pastor, lo estaba aconsejando y le estaba diciendo, tienes que saber esto, es bueno que sepas esto, dice. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Es cierto, ¿cierto? Tiempos muy difíciles. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrán tiempos difíciles? ¿A qué se refiere? Y fíjense lo que dice el verso 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. La versión Reina Valera dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Esta versión es un poco más clara porque no es solamente hombres. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Escuchen esto los más pequeños. Yo quería llegar a esta parte de la predicación para decirle solamente esto a los niños. Escuchen los más pequeños lo que dicen acerca de estas idolatrías de la cultura y del corazón, del amor a ustedes mismos. Estas personas también serán desobedientes a sus padres. Ahí las mamás que están ahí, están con su hijo, ¿viste? ¿Viste? Y el hijo tiene que decirle, ¿y tú cómo estás en obediencia al Señor? Y usted papá, ¿verdad? Y usted papá, y usted mamá, ¿cómo está amando, adorando al Señor? Ahí la cosa se pone más complicada para nosotros. ¿Ya? No estamos diciendo que nuestros hijos tienen que obedecer y esa es la norma, no. De hecho, como padres, nuestra mayor ambición debiera ser una canción de Santiago Benavides. ¿La han escuchado? Los que no conocen a Santiago Benavides, ahí se la voy a dejar para que lo busquen. Una canción que se llama Que te amen, acerca de sus hijos. Los chiquillos que están recién ahí partiendo o los mayores que ya tienen sus hijos todavía ahí, que dice, que te amen, Señor, esa es mi oración. Más que se saquen un 7 en una prueba o sean los mejores profesionales o que tengan una familia ejemplar. No, el deseo nuestro como padres ha de ser que ellos amen al Señor. Que ellos amen a Cristo con todo el corazón. Así que, ¿les quedó claro, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Les quedó claro? Amen al Señor, porque si lo aman, van a obedecer a sus padres y van a obedecer a Dios. Nuestra cultura nos dice, tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero. Mi felicidad es lo primero. Nadie tiene que decirme qué hacer. ¿Esto estará afectando las relaciones entre nosotros? Esta idea que Pablo dice que lo llama mundo, y nosotros estamos hablando de las idolatrías culturales, ¿será que ha afectado mucho las relaciones entre nosotros? Es mi fe y voy al culto a recibir lo que tenga que recibir y ya está. O sea, no estoy diciendo que en el culto no recibimos la palabra del Señor, recibimos consuelo, ánimo, está bien. Pero esta cultura de amor a uno mismo y de consumismo hace que nosotros veamos esta nueva humanidad que el Señor está haciendo en Cristo, en las relaciones, en el amor mutuo, hace que nosotros pongamos la atención en nosotros y en nuestras necesidades y comenzamos a ver el cristianismo como algo que yo estoy comprando. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué recibo de
¿Qué voy a recibir de, en vez de decir, cómo sirvo a, cómo colaboro en, cómo entrego mi vida al Señor? ¿Lo ven? Filosofías de este mundo pueden estar afectando no solamente las relaciones, sino que la misión de la iglesia. Que cómo voy a compartir el evangelio con mi compañera de trabajo si yo no sé qué hacer, necesito ser capacitado para esto. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio? No, llevo harto tiempo. Bueno, háblale de tu fe. Háblale de que Cristo murió en tu lugar. Háblale que hay esperanza en el Señor. Abre tu corazón, abre tu boca, habla el evangelio, predica y deja que el Señor dé los frutos. Entonces, esta cultura ha influenciado en nuestras relaciones y en la misión de la iglesia. Escuchaba con un amigo hace poco, me contaba la historia, no sé si era verdad o no, de un amigo de ellos que decía que estaba orando y la razón de la oración era que él quería ser futbolista profesional. ¿Ya? Como un Haaland. ¿Ya? ¿Haaland? ¿Está bien dicho? Haaland. O iba a decir, ¿cómo se llama? Iba a decir, el tocopillano, Alexis Sánchez, pero eso ya está como director técnico, me imagino, ¿no? Es muy corta la carrera de los futbolistas. Entonces este chico estaba orando y su oración, quiero ser futbolista profesional. Ok, le dijo este hermano, ¿y por qué quieres ser futbolista profesional? Y este chico le respondió, porque cuando sea futbolista profesional y muy conocido y muy famoso, voy a tener la oportunidad para compartir el evangelio con mucha gente. Y este hombre, esta persona que estaba escuchando, con mucha sabiduría del Señor, le hizo solamente una pregunta y le dijo, ¡oh, qué buenos deseos tienes! Y hoy día, ¿a quién le estás hablando de Jesús? Y hubo un silencio. Entonces, el amor a uno mismo puede afectar también la forma en que percibimos a Dios y cómo percibimos la misión de la iglesia. Entonces nosotros, no sé si está acá atrás, nosotros ¿qué estamos haciendo acá? Estamos plantando una iglesia. Nuestra amada iglesia de Rancagua nos envió a un grupo de familias a plantar una iglesia acá. Pero también entendemos que el Señor nos llamó a plantar una iglesia acá. Y por eso estamos acá sirviendo como colaboradores del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo quise plasmar acá. Queremos ser una comunidad consagrada a Dios. Si tú te vienes incorporando hace poco, esto tienes que saber de acá de la Grey. Consagrada al Señor. Esto implica que el centro de todas nuestras motivaciones, de todo lo que hacemos acá, es honrar a Dios. Honrar al Señor, glorificarlo a Él. Predicar su palabra, amarlo a Él, amarnos unos a otros y servir a otros. ¿Bien? Lo segundo que estamos haciendo acá es que queremos ser una comunidad donde nos amemos unos a otros. Principio bíblico, ámense los unos a los otros. Vivan la vida juntos. Esto implica abrazar el privilegio y compromiso, escucha esto, de ser y hacer discípulos. A ver, ¿qué significa eso? Abrazar el compromiso y privilegio de ser y hacer discípulos, en palabras más sencillas, es quiero colaborar con otro también. Quiero ser un instrumento en las manos de Dios de lo que Dios está haciendo en otro. Quiero a veces prestar el hombro para mi hermano que está llorando. Quiero a veces también tener un hombro ahí para llorar. Quiero abrir mi corazón y no ser juzgado, pero que sí me corrijan y me conduzcan a Cristo. Quiero sí solucionar los conflictos de la manera como la Biblia me llama, con sinceridad, con honestidad, no con hipocresía. Queremos ser una comunidad de discípulos que amen a Dios y que se amen unos a otros. Esto implica tener amistades honestas con las cuales tú puedas hablar lo que piensas y puedas ser honesto, honesta,
y donde podamos reír, donde podamos llorar y donde podamos ser aconsejados, exhortados y consolados por la palabra de Dios. Ayer le preguntaba a una de mis hijas, para no decir quién es, ¿qué hace a un verdadero amigo, amiga? En la adolescencia como que hay un alto valor de la amistad, ¿cierto? No debiera pasar. ¿Por qué pasa después? Como que vamos pensando que las amistades me decepcionaron. También por ideas culturales. Pero en la adolescencia hay un alto interés por las amistades. ¿Qué hace? Y una de nuestras hijas me dijo, empezó a buscar ChatGPT. ¿Ah? Proverbio 17. Ama al amigo en todo tiempo. Sí, y ella me dice que un buen amigo es con quien puedes reír, con quien puedes llorar y alguien que te pueda aconsejar. Y ahí yo le dije, ok, pero aconsejar, y ahí empezamos una discusión. Un buen amigo siempre te va a aconsejar Biblia. Y ahí me puse un poquito más pastoral con ella, porque le dije, un buen consejo nunca va a poder estar lejos de la palabra del Señor. La cosa es así es lo que creemos. Puede ser un consejo humanista, sí, pero un consejo bíblico siempre va a ser un consejo sobre el fundamento firme, sobre un fundamento pleno que es Cristo. ¿Bien? Entonces, y al final, queremos ser, Belita, ¿me ayudas? Una comunidad misional. Esto significa que nuestra responsabilidad es solamente sembrar el Evangelio en el corazón de otros. Nada más. No queremos ser una comunidad que se desgaste haciendo muchas cosas y que terminemos el año agotado como hemos terminado este año. ¿No? Queremos disfrutar a Dios, pero queremos que Él sea el centro. Queremos sembrar el Evangelio tanto en otros, en nuestras familias que no conocen al Señor, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Queremos sembrar el Evangelio en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en nuestra iglesia, en la ciudad, en Machalí, o donde tú estás, si estás en Rancagua, donde tú estás, somos llamados a sembrar el Evangelio en el corazón de otros. Y el Señor va a hacer su obra. Lo último, una vida, los que están tomando nota, consagrada, es una vida de cambio. El verso 2 sigue ahí a la mitad, dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esa palabra interesante, transfórmense. O transformaos, la dice otra versión. ¿Qué significa? Metamorfosis. ¿Los niños conocen la palabra metamorfosis? De hecho, están pintando algo ahí, están escribiendo algo sobre la metamorfosis. Para los que son más vieja escuela como nosotros, al tiro yo pensé, ¿saben? Cuando estaba viendo pensé al tiro en una canción que habla de la metamorfosis. Yo le dije a la Vale, ¿un gusano es mariposa? No, no es un gusano, me dijo, es una oruga. Un gusano nunca se va a transformar, la oruga sí. Ok, le dije yo, bueno, lo voy a anotar. Mazapán, mazapán, ¿recuerdan? ¿Mazapán? ¿Se acuerdan, chiquilla, de mazapán? La cuncuna amarilla, eso, excelente. Pues aquí estoy totalmente perdido. Aquí sí que no me perdí. Ya, pero igual las mamás, los papás tienen que transmitir buenas mazapanes, igual entregar buena enseñanza. ¿Ya? La cuncuna amarilla. Metamorfosis, si no transfórmense, la idea de metamorfosis es la canción de Mazapán dice que una oruga se transforma en mariposa, es un cambio radical. ¿Cuánto se demora eso? ¿Es de un día para otro? No, cada 15 días a veces puede demorar un poco más. Esa transformación, esa palabra, transfórmense, es muy interesante en la forma del verbo en el que está. ¿A quién le gustó castellano, iba a decir? No, así me cayó el carnet. Pero hay que asumirlo, ¿no? Castellano. Lenguaje se llama ahora, ¿no? ¿O algo más? ¿Cómo se llama ahora? Lenguaje, le ponen color, si al final es castellano.
castellano. Y en el fondo, ¿a quién le gusta el lenguaje? Ya, el castellano. O le gustó, le fue bien. Yo pasé como con un 4 o 5 por ahí. Ya, le gusta. Entonces, esto, aguanten un poquito aquí porque vamos a ver en la forma y lo interesante que nos muestra la forma del verbo transfórmense, que en el fondo está diciendo, déjense transformar. Eso está diciendo la forma, porque está en pasivo, imperativo, presente. ¿Ya? Síganme para los que les cuesta el tema del lenguaje, ¿ya? ¿Por qué es pasivo? ¿Por qué la forma está en pasivo? Porque la transformación de nuestra vida no es algo que tú y yo hacemos. ¡Ay, este carácter que me tiene! ¡Ay, Señor, que no puedo cambiar esta área de mi vida! He ido a conversar con tal persona, he ido a terapia y aún así no cambia eso en mi vida. Es porque los cambios profundos y reales en el corazón solamente los puede hacer el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo? O con la palabra del Señor. Solamente Él puede generar los cambios más profundos del corazón. Solamente Él. Solo nuestro Dios tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar. Solo Él. Es pasivo. Pero también es imperativo. ¿Por qué? Porque es una orden. Es déjense transformar. Es decir, yo solamente puedo cambiarlos y transformarlos por medio de mi espíritu, pero también es una orden. Y esto significa que debemos exponernos a la palabra de Dios. Debemos obedecer su palabra. Debemos buscar intencionalmente un tiempo diario con Dios. Diario con Dios. A veces a mí me dan ganas de tomar el celular y que no aparezca en un buen tiempo. A veces pienso, sin satanizar esa cosa que se llama celular, que nos distrae mucho, pero a veces como que yo pienso que necesito no tanta pantalla. Entonces, no debemos conformarnos a 1 hora y media que tenemos en este tiempo de adorar a Dios. Y en la semana hacer otras cosas, olvidarnos de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de buscar al Señor intencionalmente, exponernos a la palabra del Señor. Por eso con los pastores de acá, con Ariel y Seba, pensamos en Conecta. ¿Qué es eso? Ahí los pillé, ¿eh? Conecta es el plan de lectura anual. No es, ok, cumplí. Es exponernos a la verdad de Dios que transforma nuestra vida. Es motivarnos unos a otros, es incentivarnos a tener los lentes de Dios y mirar nuestra realidad con los lentes de la palabra del Señor. Nuestra intención es eso, sabemos que necesitamos ser transformados. ¿Y cómo es eso? Por la palabra de Dios, por sus promesas. Entonces, esto ocurre cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, no hay otra forma. Pero también el verbo está en presente. Dijimos pasivo, imperativo y presente. Esto significa, y esto es muy esperanzador, porque el verbo transfórmense o déjense transformar, y esto es muy, muy, muy interesante. Y lo puedes, subraya esa palabra en tu Biblia, si no se te olvidó traerla, y llega a tu casa a marcar esa parte de transfórmense o déjense transformar, porque es presente, está en presente ese verbo, porque significa que la transformación de nuestro corazón no es un evento, sino es un proceso. Es un proceso de toda la vida. Pero a veces ese proceso duele o no. ¿Duele o no duele? Duele, po. Yo les voy a contar y les voy a abrir mi corazón ahora. Voy a ser súper honesto con ustedes. Y ahí como que todos levantan la cabeza. Hace unos días atrás, estábamos con vacaciones y se me cae el celular. Se me cayó el celular. Estaba en el baño. ¿Para qué uno lleva el celular al baño? ¿Cierto? Moraleja. Aprendí que no debo llevar el celular al baño. No. Aprendí otras cosas. Estaba en el baño y en eso que lo tomo, se me cae. Segunda vez que lo había mandado a arreglar el celular. Ok. Dije yo, ya, bueno, me voy a comprar un celular.
Antes que pasara eso, porque esa fue la segunda vez. La primera vez el celular se rompió porque tantas caídas, así fue, ¿cierto? Entonces le dije, vale, me ayuda a comprar un celular. Entonces yo, como estoy perdido un poco de los precios, cuánto valen los celulares, el celular nos costó 150.000 pesos. ¿Eso es poco o mucho? ¿Es poco? Para mí igual es harto. Estoy como desconectado de eso. Y yo las expectativas que tenía del celular era algo parecido al otro que tenía, porque era un Nokia, es decir, ¿cómo se llama? Un Motorola, que era ágil, me había costado un poquito más, pero hace como 3 años atrás. Entonces empecé a usarlo y estaba viendo una aplicación y me comienzan a llamar y la pantalla así como blanca. Po. Uy, ¿qué onda? Yo quería contestar y estaba desesperado, no podía contestar. Esta cuestión no sirve, dije yo. Y le dije a mi esposa, no sirve. Y ella amorosamente me dice, voy a llevarlo para que vean si lo pueden arreglar o algo así. Ya, pues fue. Entonces, esto lo llevó al lugar donde lo compramos, en la Feria de las Pulgas, no, en el sector donde, en Tel parece que era, y cuando llega, yo estaba esperando y no llegó en el celular. ¿Y qué te dijeron? Y me dicen, no, va a quedar una semana en reparación, pues me dijo. Chuta, dije yo, es que no, pues no puede ser, pues, dije yo. ¿Y por qué no me llamaste? No tenía el celular, ¿por cómo me llamé si andaba en el celular? ¿Y por qué no me llamaste, no me preguntaste? Pero no, yo empecé así como a reclamar hacia adentro, pero también a reclamarle a ella, así como igual suave, no le dije ninguna palabra mala, pero me enojé, eso fue la verdad, me enojé. Dije yo, ¿cómo voy a estar una semana sin celular? Tienen compasión de mí, ¿cierto? También se sentiría identificado. Y yo dije, ¿pero cómo? Una semana y me enojé. Yo después pensaba, ¿por qué reaccioné así? Esto fue lo que aprendí. A pesar, o sea, esto fue lo que aprendí. Primero, aprendí a pedirle perdón a mi esposa. Tuve que pedirle perdón. Pero también aprendí que estaba siendo muy impaciente. Muy impaciente. Y mi aprendizaje fue lograr ver mi impaciencia y llevarla al Señor. Era un celular, una semana, ¿qué tiene? Y eso activó las alarmas de mi corazón, activó las alarmas emocionales de mi corazón y me dijo, ¿qué estás amando más? ¿Se han dado cuenta de eso? Entre paréntesis, las emociones, lo que generan en nosotros. Las emociones son semáforos, alertas para mostrarnos qué cosas amamos más que a Dios. Y en este momento mi enojo estaba mostrando que yo estaba amando más solucionar mi problema, tener un celular. Y estaba pasando por alto, y a mi esposa había sido súper amable, y descargué contra ella. Ya me arrepentí, pero estoy abriéndole mi corazón con qué cosas estuve luchando esta semana. Entonces, recordemos el Evangelio. Vivir una vida consagrada al Señor es una vida de cambios, de transformación, donde necesitamos interactuar con nuestro corazón y llevarle las cosas al Señor. Necesitamos urgentemente hacer eso. Y a veces nos desanimamos porque no vemos cambios significativos en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Recordar el Evangelio. Estar completamente conscientes de que no tenemos el control. Estar conscientemente de que somos vulnerables, de que estamos expuestos a ceder, que estamos expuestos a fallar, para que de esa manera podamos abrazar a Cristo, para que de esa manera podamos decir, Señor, te necesito, Señor, reconozco, este soy yo. Aquí estoy, Señor, y necesito cambiar, necesito ser transformado por ti. ¿Cómo vivimos consagrados y dedicados completamente a Dios? Precisamente por eso. Cuando somos atrapados por estas dos verdades, mi corazón está profundamente dañado por el pecado, aún así
sobre el hecho de que he sido salvado por gracia. Estoy en un proceso, estamos en un proceso, pero a pesar de eso, yo tengo que reconocer que nuestro corazón está caído. Necesitamos reconocer eso, que nuestro corazón está caído. Y muchas veces, muchos pensamientos y muchas ideas en mi corazón me atormentan. Y debemos reconocer eso. Pero a la vez, necesitamos recordar la gracia y la esperanza de que a pesar de que tropiezo una y otra vez, a veces con la misma piedra, puedo recibir la gracia de Dios. Puedo saber que el amor de Dios es tan real para mi vida, que a pesar de mis tropiezos, de mis fracasos, de mis choques con las emociones que brotan en mi corazón, con mis malos pensamientos, mis malas palabras, mi alejarme de Dios, a pesar de eso, tengo un Dios que me ama en Cristo. Y que Cristo pagó con todo el precio de mi maldad, de mi rebeldía, en su vida, en su cuerpo. Entonces, terminemos. Dice el texto, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Observen, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y se ha definido históricamente, o teólogos hablan acerca de dos tipos de voluntades. Una voluntad que es la voluntad revelada de Dios, que son los mandamientos del Señor, su palabra. Primera de Pedro nos dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Es el proceso por el cual estamos viviendo y Dios ocupa todas las cosas en nuestra vida, las cosas que vivimos, y ocupa los medios, y Él soberanamente ocupa providencialmente toda nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Eso es santificación. A través de su palabra y por medio de su Espíritu. Nos convence poco a poco que lo necesitamos profundamente a Él y Él comienza a formar a Cristo. La voluntad revelada, sus mandamientos. Pero también existe una voluntad de Dios que es soberana. Y esa voluntad soberana la vemos en la Escritura cuando dice en Génesis 3:15 que la descendencia de la mujer va a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente. Anunciando, primera vez en la Escritura, que Dios vence el poder del pecado y de la muerte en Cristo. La descendencia de la mujer, es decir, Cristo, iba a venir en el epicentro de la historia redentora, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Se cumplió miles de años después. Es la voluntad soberana de Dios. Escucha muy bien esto. Lo acabo de demostrar bíblicamente. Pero tú y yo lo sabemos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere en nuestras vidas. La voluntad soberana de Dios, nada ocurre en tu vida y en mi vida sin que Dios lo permita. Muchas veces no lo entendemos, pero ahí estamos, Señor. Tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Observen, ¿por qué esta voluntad es buena? Porque siempre Dios desea el bien para sus hijos. Sí o sí, siempre. Romanos 8:28 lo dice. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque eso te forma a la estatura de Cristo. Todas las cosas, todas. Y la palabra ahí en el original en griego es todas. Todas las circunstancias de nuestra vida sirven para amar más a Dios. Por eso el texto dice, renueven su mente para que así puedan abrazar la voluntad de Dios. Porque si no renovamos nuestra mente, no vamos a comprender lo que Dios está haciendo. No vamos a gozarnos en lo que Dios está haciendo. Siempre es buena, porque sin ir más lejos, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en nuestro lugar. Su voluntad siempre es buena, pero es perfecta. Porque Él es fiel, porque Él lo que promete lo cumple.
Nuestro Dios es fiel. Él es Dios. Y también es agradable. ¿Por qué creen ustedes? Porque además que su voluntad es para su gloria, también es agradable porque a ti y a mí nos hace bien. Sí, es buena, es perfecta y es agradable. Quiero terminar con unas preguntas. ¿Qué cosas hoy están siendo un estorbo para que tú y yo consagremos verdaderamente nuestra vida al Señor? Algunos de ustedes que están acá saben que el mayor gozo en tu vida y en mi vida es vivir consagrada y consagrado al Señor. Deja de perseguir cosas que van a traer solo dolor a tu vida. Deja de poner tu corazón en aquellas cosas que solo van a traer angustia, depresión y preocupación. Pongamos nuestro corazón, consagremos nuestra vida completa al Señor. Oremos. Señor, aquí estamos delante de usted. Señor, usted sabe lo que cada uno de nosotros hemos estado viviendo este último tiempo. Solo usted conoce las angustias más profundas de nuestros corazones. Solo usted sabe, Señor, las cosas que han generado quizás dudas, temores, angustias. Pero, Señor, estamos acá convencidos, profundamente convencidos de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que solamente tú quieres el bien nuestro para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, en esta tarde queremos consagrar nuestra vida a ti. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos volvernos a ti. Dejar que nuestro cristianismo solo sea algo teológico, sino que esa teología, Señor, que pase a nuestro corazón y transforme nuestra vida para que de esta manera podamos amarte más a ti, amarnos unos a otros y hacer discípulos, Señor, como nos has mandado. Oramos en el nombre de Jesús. Esto te lo pedimos. Amén.